Buenos días. Buenos días, profesor. Buenos días. Bueno, hoy vamos a empezar un nuevo tema, salvo que quieran comentar algo, pero vamos a pasar, ¿se acuerdan que lo último que habíamos visto pues, fueron las aplicaciones de qué? Del método de Gauss-Jordan. ¿Para qué sirve ese método? Para resolver sistemas de ecuaciones lineales. Entonces, ya vimos el método, ya sabemos cómo resolver un sistema de ecuaciones lineales. Y acuérdense que resolver incluye la posibilidad de que no haya solución, ¿sí? Digo, a veces el lenguaje matemático puede chocar un poco con el lenguaje cotidiano y ser, digamos, paradójico, contradictorio, en el sentido de que resolvemos un sistema de ecuaciones para encontrar que no hay solución. Bueno, sí, eso es resolver también, ¿ok? Entonces es llegar a cualquier posibilidad que tenga, en este caso, un sistema de ecuaciones lineales. Entonces, una de las posibilidades es que no tenga solución. Las otras posibilidades están en el caso consistente, es decir, tiene solución. Solución puede ser solución única o una infinidad de soluciones. El método de Gauss-Jordan lo vamos a volver a revisar justamente en este tema que vamos a empezar hoy, que es el tema de álgebra de matrices. De hecho, vamos a ver el método de Gauss-Jordan como un método ya no para resolver un sistema de ecuaciones lineales, sino para encontrar la inversa de una matriz en caso de que exista. Pero todavía vamos a hablar de varias cosas antes. Ok, bueno, entonces comienzo. Ya estamos grabando, así es que, bueno, este es el tema. Se llama álgebra de matrices, pero también podría haberle puesto operaciones con matrices. En los textos de álgebra lineal o de álgebra en general, ustedes pueden encontrar a lo mejor este título, álgebra de matrices. Entonces, vamos a hablar un poquito, antes de comenzar este tema, vamos a hablar un poquito del álgebra y qué estudia el álgebra. Ya lo había dicho. El álgebra originalmente, ya les había comentado que el álgebra originalmente se había enfocado a resolver ecuaciones, es decir, a encontrar las incógnitas de algún tipo de ecuaciones lineales, cuadráticas, y hubo una época en que, habiendo encontrado la fórmula de la ecuación cuadrática, que todo el mundo conoce desde la secundaria, se enfocaron a buscar la fórmula para resolver ecuaciones de grado 3, de grado 4, y al llegar a las de grado 5, pues se toparon con que no era fácil encontrar tal fórmula, y luego pues descubrieron los matemáticos que era imposible encontrar tal fórmula. Y entre los matemáticos que descubrieron que era imposible encontrar una fórmula para resolver ecuaciones de quinto grado o más grado, estaba Évariste Galois, que al demostrar esa imposibilidad se dio cuenta de que había estructuras algebraicas. Entonces, ahí dio un paso, con Galois, dio un paso enorme el álgebra en el objetivo que perseguía. En vez de resolver ecuaciones, se dio cuenta que lo realmente importante era estudiar estructuras. ¿Ok? Entonces aquí este paso, por supuesto estamos hablando de estructuras algebraicas, es decir, esas estructuras algebraicas que tienen, bueno, debe estar muy definido el conjunto de elementos, de objetos, pueden ser números, pero también pueden ser otras cosas, ¿verdad? Entonces, el darse cuenta de que no nada más los números son los que se suman o se multiplican, sino que puede haber otros objetos que se sumen y se multipliquen, pues a lo mejor a nosotros se nos hace muy, muy sencillo ese pensamiento, pero a lo largo de la historia y a lo largo de los siglos de historia de las matemáticas, pues hay pasos que tardan mucho en digerirse
en darse y en resolverse. Entonces, las estructuras constan de un conjunto, donde un universo, donde están esos objetos y están operaciones que pueden ser más de una. La estructura justamente en la que se fijó Galois, que le ayudó a resolver el problema de demostrar la imposibilidad, lo repito para que se les grabe y se comprenda ese paso tan importante en el álgebra y en general en toda la historia de las matemáticas. Demostrar la imposibilidad de encontrar una fórmula general para resolver ecuaciones de quinto grado o más grado. Eso no quiere decir que algunas ecuaciones de quinto grado, de séptimo, de décimo, sí se puedan resolver, no. Se buscaba la fórmula general, ¿no? Es decir, como la fórmula de la ecuación cuadrática, menos b más menos raíz de, etcétera. Se buscaba una fórmula así y se demostró que era imposible. Entonces, la estructura que ayudó a resolver esa imposibilidad, en el caso de Galois, porque en el caso de otros matemáticos fueron otras técnicas las que usaron, pero en el caso de Galois, la estructura que ayudó a demostrar esa imposibilidad es el grupo, aunque también aparecía la estructura llamada campo. Ahorita vamos a hablar de esas estructuras. En general, esas estructuras entonces constan de un conjunto de operaciones y de propiedades. ¿Ok? Eso es, este es el actual, de hecho, Galois vivió a principios del siglo XIX. No llegó a los 21 años, porque bueno, ya creo que ya les dije, murió en un duelo de pistola, o bueno, como consecuencia de un disparo que le dieron en un duelo de pistola. Es una historia muy trágica, muy romántica, porque además tenía ideas revolucionarias muy intensas. Entonces, es una historia muy, muy impactante y que yo creo que todo matemático debería conocer. Entonces, Galois no llegó a los 21 años, les decía, pero él vivió a principios del siglo XIX, digamos, en la década de los 20, 30, o 10 y 20. Entonces, desde entonces, el objetivo que persigue el álgebra es justamente ese, no ha cambiado. Dense cuenta entonces de la importancia del paso, es decir, aquí estamos hablando del siglo, de principios del siglo XIX a la fecha. Este es el objetivo que perseguimos los algebristas, estudiar estructuras. Pueden ser ya estructuras, digamos, más, no sé, más elaboradas o con otro enfoque, con el enfoque categórico, si quieren ustedes, puede ser. Pero a fin de cuentas, ese es nuestro objetivo, es estudiar estructuras. Perdón, se desconectó esto, no supe en qué momento se desconectó. Ya estamos de vuelta. Tengo ciertos problemas aquí de conexión con la red, pero bueno, regreso. Y si alguien me quiere decir qué fue lo último que se escuchó de lo que estaba diciendo. ¿Sí me escuchan? Sí, profesor. ¿Qué fue lo último que se escuchó? Se quedó en lo de hablando sobre Galois en el siglo XIX, creo. Ok, entonces, bueno, a lo mejor no alcance a decirles que entonces este paso es importantísimo, porque desde principios del siglo XIX a la fecha, es decir, actualmente, seguimos los algebristas persiguiendo estos mismos objetivos. Bueno, este objetivo de estudiar estructuras pueden ser más elaboradas, pueden tener otro enfoque como el categórico, pero a fin de cuentas es el mismo objetivo, es estudiar estructuras. Ya no tanto resolver ecuaciones, ¿no? Eso es cosa del pasado, digamos. Es un parteaguas, es lo que se llama un parteaguas, ¿no? En la historia. Bueno, entonces, cuando hablamos de álgebra actualmente, vamos a hablar de estructuras. Por eso es que si decimos álgebra de matrices o álgebra de funciones o álgebra de operadores o etcétera, la palabra álgebra usada en ese sentido quiere decir que se van a estudiar operaciones con propiedades.
¿Ok? Bueno, me dicen si hay algún comentario, ¿eh? Por favor. Ok, bueno. Y seguimos conectados, ¿verdad? Ok. Entonces, bueno, algunas estructuras algebraicas son importantes, son los grupos. Entonces, déjenme hablarles de algunas estructuras, algún tipo de estructuras algebraicas. A veces, bueno, pues se le añade este adjetivo, algebraicas, porque así como hay estructuras algebraicas, también hay estructuras de orden o estructuras topológicas o estructuras diferenciales. Depende qué tipo de operaciones o de propiedades o de condiciones adicionales tenga la estructura y del enfoque que se le vaya a dar a esa estructura. Y a veces incluso la propia área de las matemáticas recibe su nombre dependiendo de qué tipo de objetos o de estructuras estudia, ¿no? Por ejemplo, la topología pues estudia espacios topológicos, se podría considerar a un espacio topológico como un tipo de estructura, ¿no? ¿De acuerdo? En fin, etcétera. Entonces, aquí hablamos de estructuras algebraicas y algunas estructuras algebraicas importantes empezamos con el grupo, la estructura llamada grupo. Este es un tipo de estructura algebraica. Entonces, fíjense, en el caso del grupo, estos ingredientes que en general forman todas las estructuras, en este caso, tenemos un conjunto, tenemos una sola operación y esta es una operación binaria. Entonces, el conjunto vamos a llamarle con una letra mayúscula. Generalmente se usan las letras mayúsculas para denotar conjuntos. Y la operación binaria, que puede ser suma, multiplicación o puede ser cualquier otra operación, aquí le vamos a llamar asterisco, se llama binaria porque a cada par de elementos del conjunto, que es el conjunto del grupo, le asocia un tercer elemento. Entonces, vean que aquí ya está metido o está implícito el concepto de función. Es decir, una operación binaria en particular es una función que tiene este dominio y este codominio, lo cual quiere decir que a cada pareja de elementos del grupo le asocia un tercer elemento que se denota de esta manera. Cuando yo denoto X asterisco Y, o si el símbolo es cruz y estoy pensando en una suma, o si es un puntito y estoy pensando en un producto, cuando denoto esto, estoy pensando en el resultado que se obtiene de operar estos dos elementos, pero también puedo pensar en el elemento al que se le asigna a esta pareja. Y es una función, está unívocamente determinado este tercer elemento, que le puedo llamar Z para simplificar. Y toda pareja tiene asociado un resultado. Por eso es una función, ¿no? Acuérdense que una función es eso. Es una asociación de un conjunto a otro, tal que a cada elemento del primer conjunto se le asocia uno y solo uno del segundo conjunto. Eso es una función. Entonces, una operación binaria es un tipo de función donde el dominio es este producto cartesiano y el codominio es el mismo conjunto G. ¿Ok? Y el tercer ingrediente que había puesto acá en general, en este caso, tenemos estas propiedades que a su vez se llaman la propiedad asociativa, la propiedad del neutro y la propiedad de los inversos. ¿Ok? La propiedad asociativa esencialmente lo que dice es que si tomo tres elementos y los opero de una o de otra forma, es decir, así o así. Fíjense bien en esta notación. Digo, a lo mejor ustedes ya saben de lo que estoy hablando y se les hace muy fácil esto, pero a lo mejor hay quienes no. Entonces, por eso lo estoy diciendo, digamos, desde cero, ¿no? Es decir, estoy explicando que esta notación es
es la abreviatura del tercer elemento que le estamos asociando a la pareja X, Y. Es el resultado de operar X con Y. Después, una vez obtenido este elemento de G, lo puedo operar con un tercer elemento y obtener otro elemento que es el resultado de operar el elemento X asterisco Y con el elemento Z, ¿ok? Y obtengo este que sigue siendo un elemento de G. Pero por otro lado, yo puedo operar Y con Z, obtener un resultado y luego operar X con ese resultado y obtener otro resultado. La propiedad asociativa lo que dice es que se da la igualdad entre estos dos elementos, que da lo mismo que camino sigan, que da lo mismo como asocien los elementos. ¿Sí se entiende? ¿Comentarios? ¿Preguntas? ¿No? ¿No hay preguntas? Bueno, ok. ¿Seguros? Es decir, aquí es importante que ustedes me digan si está todo muy claro, porque pues podría ser que todo esté muy claro, que ya lo hayan visto, que sea familiar, pero podría ser que no esté claro lo que estoy diciendo. Ahora, el hecho de que ustedes conozcan sistemas numéricos familiares desde la primaria, desde niños, que los números se suman y que sí, si yo sumo 2 con 3 me da 5, 2 más 3 es igual a 5, bueno, sí estamos hablando de eso en efecto, pero es importante incorporar la notación matemática formal y el saber el justificar por qué lo estoy escribiendo de esa manera. A lo mejor de niños nos aprendemos las tablas de multiplicar o los resultados y sabemos sumar los dígitos y a final de cuentas todos los números sabemos sumar, nos enseñan a sumar, nos enseñan también a restar, nos enseñan a multiplicar y a dividir, ¿sí? Pero ahora de lo que estoy hablando es de todo eso, englobarlo de manera abstracta en una configuración que se llama estructura, que tiene ciertos ingredientes abstractos y que hace referencia a conceptos igualmente abstractos que ustedes ya deben conocer, como es el concepto de función, ¿ok? Entonces, es importante si me comentan cosas. Pasamos a la siguiente propiedad, que es la del neutro. Entonces, el neutro es un elemento especial que aquí, a propósito, no le voy a poner 1 ni le voy a poner 0. A propósito, no le estoy poniendo aquí signo de suma o signo de producto o un puntito. A propósito lo estoy haciendo porque estamos definiendo un objeto, bueno, una estructura abstracta, ¿ok? Esto es en abstracto. Esto es un paso también importante que se lo debemos a Galois, bueno, y a los que vinieron después de Galois. Sobre todo, digamos, Galois puede ser que estuviera pensando para resolver su problema en una estructura especial, en un grupo especial, que era el grupo de permutaciones. Pero para eso debió haber pensado en abstracto, en que hay estructuras que tienen estas propiedades en abstracto. Y ya cuando llegamos al siglo XX, ya francamente había una corriente de matemáticos que decía, las cosas hay que estudiarlas de manera axiomática, hay que argumentar los teoremas de una manera muy formal, hay que justificar las cosas echando mano de la lógica, hay que denotarlas de una manera formal y hay que pensar en conceptos abstractos. Toda esa corriente pues es la que prevalece ahorita desde principios del siglo XX. Entonces, por eso estoy pensando en abstracto, en un grupo, y por eso es que no estoy usando signos convencionales o usuales. Estoy usando un asterisco y estoy usando una letra E para denotar al neutro, que debe tener la propiedad de que al operarse con cualquier elemento de una o de otra manera, lo deje igual. ¿Ok? Esa es la segunda. Y la tercera es que dado un elemento, va a existir otro, que le voy a llamar X', nuevamente
no estoy usando menos x, no estoy usando x a la menos 1, ni estoy usando 1 entre x, estoy usando x', pero el resultado que voy a obtener al operar estos dos elementos es el neutro del que había hablado antes. Bueno, estas son, digamos, el corazón de las propiedades, de las tres propiedades que definen a un grupo. Noten ustedes que para hablar del tercer ingrediente, tuve que haber hablado del segundo ingrediente, y el segundo ingrediente echa mano del primer ingrediente. O sea, todo es una construcción acumulativa, ¿verdad? De cosas, como son en general las matemáticas. Como un rompecabezas o un edificio más bien que se va construyendo usando los pisos anteriores, ¿no? O una escalera que se va subiendo usando los escalones anteriores. Ahora, algo muy importante que aquí podría agregar es que estas propiedades, es cierto que se pueden resumir mediante estas tres expresiones, pero es importante decir que aquí hay cuantificadores. Es decir, aquí tenemos que decir para toda X, Y y Z, en donde, en el universo donde estamos trabajando. Es decir, podemos decir pertenecientes a G, o simplemente lo puedo decir así. Suponiendo implícitamente que estoy en ese universo, que es el conjunto G, pues ya sé de antemano que estas variables que estoy escribiendo aquí, que ya no representan números necesariamente, sino representan elementos del universo donde estoy trabajando, que es ese conjunto. Y esos elementos pueden ser, y pueden ser cosas distintas de números, es decir, por ejemplo, lo que vamos a ver hoy, matrices, pero también pueden ser funciones, o también pueden ser otros objetos más complicados, ¿de acuerdo? Entonces, aquí es importante recalcar que esta igualdad de la propiedad asociativa se vale para todos, y por eso es que estoy usando este cuantificador. En el segundo estoy hablando, en la segunda propiedad estoy hablando de una existencia de un elemento que sirve para todos, ¿ok? Hay un elemento distinguido, que es el neutro, tal que si lo operamos con todos, noten ustedes el orden de los cuantificadores. O sea, existe un elemento tal que para todo otro lo deja igual si lo operamos de una o de otra forma. Es necesario decir de una o de otra forma en un orden o en el otro, porque si son observadores, observadoras, no estoy incluyendo la propiedad conmutativa, ¿ok? Cuando hablamos de un grupo, no se incluye la propiedad conmutativa, a menos que hablemos de un grupo abeliano. En principio, si hablamos de un grupo a secas, nada más son estas tres propiedades. Por eso es que tengo que decir aquí que si lo opero a la izquierda o si lo opero a la derecha, neutraliza o deja igual al elemento en cuestión. Y en el tercer caso, fíjense que lo que estoy diciendo es que todo elemento tiene un inverso. Para todo elemento existe otro que depende del elemento en el que me fijé, tal que al operarse los dos me dan el neutro. ¿Cuál neutro? Pues el del que hablé en la segunda propiedad. Nuevamente hay una referencia acumulativa de las propiedades. Esta de los inversos no tiene sentido si no hablo de la propiedad del neutro, porque aquí estoy hablando del neutro. ¿Ok? Entonces, fíjense que bastante elaborado es el concepto de grupo. ¿Ok? Fíjense ustedes cómo todo esto es un grupo, es todo esto. Noten ustedes, todo esto junto. A veces lo que hacemos cuando hablamos de un grupo es nada más representarlo con el conjunto, pero en realidad está la operación y están las propiedades, las tres propiedades. ¿Ok? Bueno, entonces, eso es un grupo. Pero también hay otras estructuras un poco más complicadas, pero antes quisiera saber si ya que hemos terminado de describir lo que es un grupo, quiero saber si hay alguna pregunta en este momento.
O un comentario también. Yo, Dime, Jennifer. usted dijo que es diferente un grupo a un grupo abeliano. ¿Por qué? Sí, sí. Ok, sí. Entonces aquí conviene, ya que lo mencionas, mencionar aquí que si además, o sea, si además se cumple la propiedad conmutativa, la propiedad conmutativa diría que cualesquiera dos elementos conmutan, ¿sí? Y esto es con cuantificadores para los dos elementos. Esa es la propiedad conmutativa. Entonces, en ese caso, el grupo se llama grupo abeliano o grupo conmutativo. ¿Ok? Entonces, el grupo abeliano, además de cumplir estas tres, cumple esta, que es la conmutativa. Si no cumple la conmutativa, simplemente se llama grupo. ¿De acuerdo, Jennifer? ¿Está claro? Sí, sí, ya queda Muy claro. bien. Y de hecho hay otras estructuras como son el semigrupo o el monoide, que también son variaciones dependiendo de qué propiedades utilizamos. En este caso agregamos otra más y hablamos de un grupo abeliano. Pero si en vez de agregar quitamos, es decir, si por ejemplo quitamos los inversos, entonces hablamos nada más de un monoide. Y si quitamos el neutro y los inversos, sino que nada más tenemos la propiedad asociativa, entonces hablamos de un semigrupo, ¿sí? Entonces, depende de qué propiedades agreguemos o quitemos, pueden ustedes definir cierto tipo de estructuras, pero la más usual, en este caso, es el grupo, ¿ok? Y sí vale la pena distinguir entre los grupos a secas y los grupos abelianos, porque ya hablando de matrices, vamos a encontrar un grupo que no es abeliano, ¿ok? Por ahí hablando de las matrices. Ok, otra pregunta. Bueno, entonces, aquí ustedes, como ya hablé antes, eh, pueden ustedes hacer referencia a los ejemplos que son los sistemas numéricos. Y de hecho, aquí haríamos referencia a esa materia que ya ustedes cursaron, de las que hablamos la primera semana, que es esta de fundamentos de álgebra, donde ustedes estudiaron los sistemas numéricos como son los naturales, que se pueden ver como parte de los enteros, y estos se pueden ver como parte de los racionales, y estos como parte de los reales, e incluso estos como parte de los complejos, ¿sí? Y fíjense que en todos los sistemas numéricos tenemos números, pero también tenemos una suma y un producto. Tenemos suma y producto, es decir, tenemos dos operaciones. ¿Ok? Entonces, se podría pensar, o sea, podríamos preguntarnos con la suma y el producto, preguntarnos si son grupo. Entonces, aquí tenemos la suma y el producto en los dos casos, en todos los casos tenemos suma y producto. Noten ustedes que si los naturales se toman desde el cero, sí hay asociativa respecto a la suma, sí hay un neutro, que es el cero, pero no hay inversos. Ajá, entonces aquí la respuesta es que no es grupo con respecto a la suma, y menos es un grupo respecto al producto. ¿Ok? Aquí respecto a la suma, los enteros sí son un grupo, porque están los negativos. Entonces ahí el neutro sigue siendo el cero, sí es una operación asociativa, y sí hay inversos, porque están los negativos, pero no respecto al producto. De aquí en adelante, todos los demás sistemas numéricos sí van a ser grupos respecto a la suma, porque de alguna manera ya se establece la situación de que hay inversos aditivos.
Y cuando nosotros visualizamos estos sistemas numéricos como es usual con nuestra recta numérica, ¿verdad? Déjenme ponerlo un poquito más derecha. Esta recta numérica, donde aquí ubicamos el 0, y bueno, aquí los positivos del lado derecho y los negativos del lado izquierdo, y dependiendo de qué sistema, en qué sistema estemos pensando, pues podemos pensar en los puntos discretos. Ya hablamos de lo que es discreto y que es continuo. Primero los positivos, luego los negativos, tenemos los enteros, y luego los racionales son un montón de puntitos que aparecen ahí en forma densa como hormigas, y luego los reales ya son una representación continua, y luego pues están incluso los complejos, que ya es añadir un nuevo eje, ¿no? Y tenemos ahí de manera continua un plano cartesiano con puntos que tienen dos coordenadas y que también se pueden representar así los números complejos. Entonces, en todos los casos, hablando de la suma, ya queda establecido que hay negativos, que el neutro es el 0 y que todos tienen inversos. En el caso del producto, lo que sucede es que en estos dos primeros casos claramente no hay inversos multiplicativos, pero en los racionales ya hay inversos multiplicativos. Nada más hay una salvedad, que el único que no tiene inverso multiplicativo, y de ahí en adelante sí va a haber inversos multiplicativos, pero hay que añadir una pequeña nota, que es el excluir al 0 de la posibilidad de tener inverso multiplicativo. El 0 no puede tener inverso multiplicativo. ¿Ok? Entonces aquí, bueno, si quieren, para que quede más claro, aquí la nota se refiere a los inversos multiplicativos, ¿no? Entonces, inversos, aquí en este caso, inversos, excepto el 0. ¿Ok? Esto es un resumen de lo que sucede con los sistemas numéricos, ¿verdad? Haciendo el análisis de la estructura que acabamos de ver, que es grupo, y aplicando ese análisis tanto a la suma como al producto. Entonces hay ciertos detalles ahí, ¿verdad? Por cierto, que el hecho de que no pueda tener inversos, o sea, el 0 no tiene inverso multiplicativo o respecto al producto, es porque si yo multiplico cualquier número por 0, es 0. ¿Ok? Para todo A, en el sistema que ustedes quieran, desde los naturales, con la multiplicación definida así, representada con un puntito, cualquier número multiplicado por 0 da 0. Por lo tanto, si yo aspiro a que el neutro multiplicativo es el 1, o sea, si yo sé que el neutro multiplicativo es el 1, entonces no puedo aspirar a que haya un número multiplicado por 0 y que me dé 1. ¿Por qué? Porque todo número multiplicado por 0 me da 0. Entonces, esa es la razón por la cual el 0 no tiene inverso multiplicativo. ¿Ok? Bueno, entonces, este resumen de números, sistemas numéricos, muy resumido, ¿eh? Acuérdense que hay todo un curso que ustedes llevaron de fundamentos de álgebra, donde transitan todos estos sistemas numéricos, e incluso hablan de la construcción de los enteros, los axiomas de Peano, de los naturales, luego la construcción de los enteros, usan las relaciones de equivalencia, definen las operaciones, demuestran que tienen las propiedades, etcétera, etcétera, ¿verdad? Pero es un resumen de lo que sucede, eh, refiriéndonos a esta estructura que acabamos de platicar, que es la de grupo. Bien, y de hecho, en este caso, son abelianos. Esos grupos son abelianos. Los que dije que sí eran grupos, son grupos abelianos. ¿Ok? En este caso, del producto, el grupo es quitándole el 0. O sea, de hecho,
a veces se usa la notación con un asterisco arriba. Si usamos la notación con asterisco arriba, quiere decir que estamos excluyendo el 0 de ese conjunto. Entonces, ese asterisco arriba del conjunto con el producto sí forma un grupo abeliano. Estrictamente hablando, el conjunto total no es un grupo porque el 0 no tiene inverso multiplicativo, pero si le quitamos el 0, ahí sí se forma el grupo multiplicativo. Ok, preguntas hasta aquí. Todo bien, profe. Perfecto. Ahora, fíjense que el hecho de que coexistan dos operaciones en un mismo sistema numérico no es casual. Y eso de hecho forma otro tipo de estructura, que es la de anillo. ¿Ok? Desde aquí en adelante. ¿Sí? Entonces aquí la anotación es que de aquí en adelante vamos a tener anillos. Y de hecho, desde aquí en adelante vamos a tener campos. Entonces, ¿qué cosa va a ser un anillo? Va a ser otro tipo de estructura algebraica, donde va a haber dos operaciones. Ok, vamos apuntándola. Entonces, así como en la pizarra pasada hablé de grupo, ahora vamos a hablar de anillo. Todo esto lo estoy mencionando, bueno, porque es importante que lo sepan en general, pero también porque pues lo vamos a usar ahorita hablando de matrices y también hablando de espacios vectoriales. Vamos a hablar de una estructura algebraica. Entonces, ¿qué cosa es un anillo? Bueno, vamos a ponerlo en singular. Entonces, un anillo, igualmente tenemos un conjunto. Vamos a llamarle A. Tenemos operaciones binarias y tenemos dos operaciones binarias. ¿Ok? Aquí recalcamos que tenemos dos operaciones binarias. Una es la suma, que también tiene esta misma estructura, y otra es el producto, que tiene esta misma estructura o esta misma representación, que es una función que a cada pareja le asocia un tercer resultado. ¿Ok? Entonces, fíjense, con la suma, si yo me fijo nada más con la suma, esto va a formar un grupo abeliano. ¿Ok? Es decir, aquí vamos a tener nuestras cuatro propiedades. La asociativa, la propiedad del neutro, la propiedad de los inversos. Noten ustedes que esta la pongo en singular porque es un solo neutro para todos. Y aquí cada quien tiene su inverso. Por eso lo pongo en plural. Y además la conmutativa. Es decir, respecto a la suma, un anillo, si nada más nos fijamos en la suma, es un grupo abeliano, con todo y la conmutativa. Y si nada más nos fijamos en el producto, entonces tiene nada más la propiedad asociativa y la del neutro. Nada más, fíjense. ¿Ok? No agregamos los inversos ni agregamos conmutativa. Si agregamos conmutativa, hablamos de un anillo conmutativo. Si no hablamos de conmutativa, simplemente le llamamos anillo. ¿Ok? Y si además, bueno, tenemos estas dos cosas y además tenemos que agregar una propiedad o propiedades, en general, en plural, distributivas. Es decir, si yo tomo tres elementos, bueno, le había puesto, está bien, voy a ponerles A, B y C. Si tomo tres elementos y considero esta situación de primero sumar 2 y luego multiplicarlos por A, esto va a ser lo mismo que primero multiplicar A por B. Aquí el puntito de la multiplicación
se puede quitar, se puede abreviar y se ponen las dos letras juntas, y cuando pongo las dos letras juntas, lo leo como que se están multiplicando. Es una simplificación, una abreviatura que se hace a la hora de escribir. Ok, pero también lo tengo que decir del otro lado, ¿no? Es decir, si tengo dos sumados con una, multiplicados el resultado de la suma con un tercero, entonces esto es lo mismo que esto. Entonces, todo esto forma un anillo. Todo esto. Entonces es más elaborado porque tengo dos operaciones. Con una va a ser un grupo abeliano, con la otra nada más pido dos propiedades. Y además tengo que pedir las propiedades distributivas. Las tengo que pedir por ambos lados porque no estoy agregando necesariamente la conmutatividad del producto. ¿Ok? Eso va a ser un anillo. ¿Sí? Si además pido las otras dos propiedades que me faltan aquí en el producto, es decir, aquí, si además, en el caso de, noten ustedes que aquí esta anotación es para agrupar o para enfocarme al conjunto con la operación producto. En realidad el anillo es el conjunto con dos operaciones. Ahí están las dos operaciones. Todo esto es el anillo, pero si me enfoco nada más a una de ellas, por eso es que estoy usando esta notación de nada más enfocarme al producto. Si en el caso del producto agrego la propiedad de los inversos, excepto el cero, porque el cero, bueno, excepto el neutro aditivo, le voy a llamar el cero. Aquí sí voy a echar mano de los signos tradicionales, noten ustedes, aquí ya uso la cruz para indicar la suma y el puntito para indicar producto, y le estoy hablando al neutro aditivo, le estoy llamando cero, le estoy poniendo cero, ¿no? Y a los inversos les pongo un signo menos al lado de la letra que simboliza el elemento, ¿sale? Entonces, aquí, si agrego los inversos, excepto el cero, y la propiedad conmutativa respecto al producto, entonces tenemos un campo. ¿Ok? Es decir, el campo es algo más restrictivo, más fuerte que un anillo. Simplemente es todo lo que cumple el anillo, incluyendo, por supuesto, las distributivas, pero además agrego que haya inversos para todos los elementos excepto el cero. Ya vimos que el cero no tiene futuro, ¿verdad? No hay manera de que tenga inverso multiplicativo, porque en cualquier anillo abstracto, esta misma propiedad de que A por cero es igual a cero, se va a cumplir, se puede demostrar de manera abstracta en cualquier anillo. Por lo tanto, no puede aspirar a tener inverso multiplicativo. Entonces, si agregamos la propiedad de los inversos excepto el cero y la conmutativa, tenemos un campo. Y ahí ya hablamos del tipo de estructuras que aparecen en los números. ¿Sale? Y que nos vamos a topar en las matrices. Por eso estoy hablando a propósito de estos temas de estructuras algebraicas abstractas en este punto, en este momento, antes de ver justamente las matrices. Entonces, aquí me voy a detener. Hay más estructuras. Una de ellas va a ser la estructura estrella de este curso y del álgebra lineal, que es espacio vectorial. Pero de eso vamos a hablar más adelante. De hecho, ya las matrices forman un espacio vectorial, pero vamos a dejarlo aquí, este tema. Ahorita vamos a empezar a ver matrices, pero vamos a dejar aquí el hablar de estas estructuras algebraicas abstractas. Nada más me voy a quedar con grupo, anillo y campo. ¿Sí? ¿Preguntas? Bueno, y revisen la pantalla previa, que es la de los sistemas numéricos que ustedes ya conocen. Miren, un consejo al aprender matemáticas es que uno se apoye en lo que ya conoce, en lo familiar. Si los números son conocidos y además ya fueron estudiados de una manera más formal, construyéndolos,
y revisando las propiedades de las operaciones, entonces eso que sea un apoyo para entender lo que les estoy platicando ahorita de las estructuras abstractas. Entonces, fíjense cómo, repito, de aquí en adelante tenemos anillos, ¿ok? Aquí no tenemos un anillo porque la suma, ni siquiera la suma es un grupo, puesto que no hay inversos aditivos. Por eso es a partir de aquí en adelante, todos estos son anillos. Pero a partir de aquí en adelante, todos estos son campos, perdón. A partir de aquí en adelante, todos estos son campos. ¿Sí? Es decir, con la suma forman un grupo abeliano, con el producto sin el cero forman un grupo abeliano y además está la propiedad distributiva. ¿Ok? Bueno, entonces, ¿preguntas? ¿Comentarios? ¿No? ¿Ninguno? ¿Todo claro? Todo claro. Muy bien. Bueno, entonces ahora sí, ¿qué pasa con las matrices? A ver, vamos a ver las matrices. Fíjense, las matrices nos sirvieron para resolver sistemas de ecuaciones con el método de Gauss-Jordan, pero como una simplificación. ¿Ok? ¿Qué cosa es una matriz? Bueno, lo podemos definir. O sea, una matriz de M por N es un arreglo rectangular de números. Claro, también pueden ser elementos, pero en general pues son números. En este curso por default podemos pensar que son números reales. ¿Ok? Simplemente es eso. Con M renglones, o sea, la M es el número de renglones, y N columnas. Entonces, la notación es la que ya vimos, es la notación usando dobles subíndices, les recuerdo. El primer subíndice denota el renglón donde estoy. El segundo subíndice denota la columna donde estoy, donde está el elemento. ¿Ok? Aquí ya estoy en el último renglón, M1, M2, y voy transitando a través de las columnas hasta que tengo las N columnas. Eso hay que acostumbrarse, ¿no? A esa notación. Estos puntos suspensivos, pues nada más es simbolizar que tengo un número no especificado de renglones, un número no especificado de columnas. Para que quede bien claro, pues estos son los renglones y estas son las columnas. Eso es una matriz. Entonces, así como una matriz abrevia la información que tiene un sistema de ecuaciones lineales, de hecho hablamos de la matriz del sistema, donde nada más ponemos ahí los coeficientes, que son números reales, si estamos hablando de un sistema inscrito en los números reales, entonces son números reales, esos se llaman los coeficientes o las entradas. Aquí nada más a manera de referencia a dichos números A y J, se les llama coeficientes o entradas, también se les llama entradas.
Ok, y la otra anotación es, otra anotación es que el conjunto de todas las matrices de M por N con coeficientes en los reales se denota de esta manera. Este va a ser el conjunto de todas las matrices de M por N, o sea, todas tienen que tener el mismo tamaño con coeficientes reales. Nada impide que en vez de tomar números reales, tome otro sistema numérico, como racionales, enteros, incluso naturales o complejos, o cualquier otro. De hecho, aquí podemos poner un anillo en general. Cualquier anillo nos puede servir, pero vamos a verlo en el contexto de los números reales. ¿Ok? Porque como van a ver, el álgebra de matrices, o sea, las operaciones que se definen con las matrices, va a depender del álgebra, de la estructura que va a estar aquí adentro, que en este caso son los números reales. ¿Sí? El truco o el chiste, la esencia de la situación va a ser hablar de operaciones de matrices basadas en las operaciones de los números reales, que son la suma y el producto. Ese va a ser todo el chiste. Y de hecho, eso nos va a servir también esa misma idea para definir operaciones en vectores, en parejas, en ternas, en cuartetas, en sucesiones, en funciones. ¿Ok? Entonces, pero ahorita estamos viendo matrices. Ok, entonces, ¿preguntas? Bueno, entonces sucede que nos vamos a enfocar en una proposición. Podemos, de hecho, definir una proposición. Se puede definir una suma. Fíjense, una suma, le voy a poner el mismo signo, pero ahora va a ir de las matrices de M por N. Ya no le voy a poner reales para simplificar. O sea, nada más lo voy a poner así. Del conjunto de todas las matrices de M por N, cruz, el conjunto de las matrices de M por N, a las matrices de M por N. Es decir, esa va a ser una suma, va a ser una operación binaria donde a cada par de matrices le asocio una tercera matriz. Entonces, de tal manera que la estructura de las matrices de M por N con esa suma es un grupo abeliano, de hecho. ¿Ok? Eso para referirnos a lo que acabamos de hablar al principio de la clase. Noten ustedes entonces la diferencia de contexto. O sea, estamos hablando de arreglos rectangulares. Los mismos que nos ayudaron o que intervinieron en el método de Gauss-Jordan para resolver un sistema de ecuaciones. Tomábamos un arreglo rectangular de los coeficientes del sistema y lo íbamos transformando por medio de operaciones elementales. Eso es parte de la herramienta, del procedimiento del método de Gauss-Jordan. Pero ahora, cada arreglo rectangular va a ser un elemento de un universo donde esa matriz y todas sus similares van a formar elementos de un conjunto donde va a haber una operación, en principio, vamos hacia eso, y donde se forme una estructura algebraica que va a ser un grupo abeliano con esa suma. ¿Sí se entiende la situación? Entonces, es el mismo objeto, o sea, es el arreglo rectangular, pero con otro punto de vista. Es parte de un universo mayor, que es este que estamos denotando de esta manera. Esa es la notación del conjunto de las matrices de M por N. ¿Sale?
noten ustedes que fijo un tamaño, o sea, el tamaño está fijo, 3 por 7, aquí no estoy ejemplificando, especificando los números porque me da igual, me va a dar lo mismo. De todas maneras lo voy a poder definir de la misma forma. Pero lo importante es que si estoy fijando esos números, ¿sí? O sea, es M y N están fijas. Como si fuera M igual a 3 y N igual a 7, solo me estoy fijando en matrices de 3 por 7 y a las de 3 por 7 les voy a definir una suma. Ok, entonces, ¿cómo se va a definir esa suma? Pues muy sencillo, sumo dos matrices del mismo tamaño, sumando coeficiente a coeficiente, los correspondientes. ¿Por qué los puedo sumar? Pues porque estoy en los reales. Los reales se pueden sumar. Entonces uso la suma de los reales. Entonces aquí la definición de suma tengo que tomar dos matrices A. Fíjense, así las voy a abreviar. Esto es una abreviatura de la notación extendida, que es esta. ¿Ok? O sea, esta notación la voy a abreviar de esta manera. Esto va a querer decir esto, ¿verdad? Es como compactado. ¿Por qué? Pues porque IJ es un doble subíndice donde I y J son nuevas letras, nuevas variables, que ahora voy a pensar que varía la I desde 1 hasta M y la J desde 1 hasta N, ¿verdad? Entonces, cuando yo escribo una matriz A y J, estoy pensando que es desglosada todas estas A minúsculas con subíndices diversos. Y lo mismo va a pasar si ubico otra matriz que voy a llamar B con sus B y J. Entonces se define A más B. Y aquí estos dos puntitos antes del signo igual, lo que quieren decir es que estoy definiendo una matriz cuyos coeficientes van a ser A y J más B y J, donde aquí es importante señalar que esta es la suma de los números reales. Es la suma en R. ¿Ok? Esa es la definición de la suma. Con esto, lo que estoy diciendo de manera compacta es que si yo sumo una matriz A que tenga esta notación desglosada y una matriz B que tenga una notación desglosada similar nada más que con puras Bs, entonces a la hora de sumar A más B, voy a sumar A11 con B11 y lo voy a poner en esa esquina. A12 con B12 y lo voy a poner en este lugar, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, se suman coeficiente a coeficientes. Así es como se dice abreviadamente o coloquialmente. ¿Ok? Se dice que la suma se define coeficiente a coeficiente o entrada por entrada, ¿no? Según le digan ustedes a los números que aparecen ahí, coeficiente a coeficiente o entrada por entrada. Esa va a ser la suma. ¿Queda clara la definición de suma de matrices? Aquí estamos pensando, todas estas cosas que pongo en anaranjado son notaciones. Aquí estamos pensando que la I varía desde 1 hasta M y que la J varía desde 1 hasta N, ¿verdad? ¿Por qué? Porque quedamos que el primer subíndice denota los posibles renglones. ¿Y cuántos renglones hay? M. Y el segundo subíndice denota las posibles columnas. Hay N columnas. Primero se dicen los renglones y luego las columnas. ¿Sí? Entonces, bueno, pues esta es, digo, si quieren ponemos un ejemplo.
donde A es igual a 1, 0, menos 3, 2, menos 1, 0. Y B es 0, menos 1, 1, 1, 2, 2. Fíjense que las dos son matrices de 2 por 3, con coeficientes reales. De hecho, son coeficientes enteros, pero bueno, las ponemos en el gran contexto de los números reales. Son elementos de ahí. ¿Ok? Entonces, ¿cómo defino A más B? Pues sumo coordenada a coordenada, o coeficiente a coeficiente, más bien, ¿no? 1 más 0, 0 menos 1, menos 3 más 1, ¿ok? 2 más 1, menos 1 más 2, y 0 más 2. Ese es el resultado. ¿Ok? Aquí estamos usando la operación de cada coeficiente, con cada coeficiente en los números reales, y estamos obteniendo una nueva matriz. Ok, bueno, eso está muy claro, creo. No sé si hay preguntas. Ahora, el chiste en este contexto nuevo que estamos viendo es que, en efecto, la estructura de todas las matrices de M por N con coeficientes reales con la suma resulta ser un grupo abeliano. ¿Ok? Entonces, se cumple la propiedad asociativa. No sé, si yo tengo 3 matrices y las sumo de esta forma, va a quedar lo mismo a si las sumo de esta otra forma. No lo voy a escribir, pero es claro. ¿Por qué? Pues porque los coeficientes cumplen la propiedad asociativa. Esto es, ya que la suma de números reales es asociativa, ¿verdad? Entonces vean ustedes cómo el haber definido la suma en matrices dependiendo de la suma de los números reales, y noten también que estoy haciendo lo que se podría llamar un abuso de notación, porque estoy denotando la suma que estoy definiendo entre matrices con el mismo signo que la suma de números reales. Pero sería mucho relajo aquí ponerle un subíndice de números reales y aquí ponerle una doble cruz, o no sé, como quieran, para distinguir las dos. No lo hacemos en general los profesores, y no lo hacen los textos, a menos que algún texto ponga esto en negritas y esta la ponga normal, pero usualmente ponen el mismo signo. Es decir, se hace algo que se podría llamar un abuso de notación, o algo que se podría llamar una libertad de notación, para no saturar la notación, pero a la vez sabemos de qué estamos hablando, porque esta suma claramente se está llevando a cabo entre dos matrices, y esta suma se está llevando claramente entre dos números reales. ¿Ok? Entonces, las propiedades de la suma de matrices se heredan de las propiedades correspondientes de los números reales. Por eso esa suma es asociativa. El hecho de que exista un neutro, pues es nada más definir la matriz 0. La matriz 0 de M por N. Que la podemos denotar como un 0 en mayúscula, también haciendo un poco abuso de la notación. Esa es la matriz que tiene puros ceros. Todos los coeficientes son 0. ¿Ok? Ahí todos los coeficientes son 0. Y esa matriz tiene la propiedad que, si yo tomo cualquier otra matriz y la sumo con la matriz 0, si quieren esto pueden pensar que es una letra O, de una y de otra manera la deja igual. ¿Por qué? Pues porque voy, por definición de la suma de matrices, voy a sumar coeficiente a coeficiente, y los coeficientes que tengo aquí son puros ceros. Son los ceros de los números reales, son el 0 de los números reales. ¿Ok? Entonces, facilísimo puedo comprobar que, en efecto,
este es el neutro del grupo. Y finalmente los inversos, pues también de la misma manera, ¿no? Es decir, si A es una matriz AIJ, acuérdense que esta es la abreviatura o la escritura compacta de esta escritura. Entonces, consideramos la matriz que escribiríamos así, la matriz menos A, que sería simplemente cambiar de signo todos los coeficientes. ¿Ok? Bueno, ya no lo escribo otra vez. Es cambiar de signo todos. Y entonces, cuando yo sume A más la que denoté como menos A, pues ¿qué va a pasar? Que por definición de suma es cada coeficiente lo voy a sumar con su propio inverso de los reales. Es decir, esto va a ser 0. Pues esta va a ser la matriz o la matriz 0. ¿Ok? Aquí estoy usando nuevamente la propiedad de los inversos aditivos en los números reales. Entonces todo sale muy fácil porque plan con maña, o sea, justamente definimos la suma de matrices para que herede todas las propiedades de la suma de los números reales. ¿Ok? Entonces, resulta que sí es un grupo abeliano. Con la suma se forma un grupo abeliano. Claramente digo yo. No sé ustedes cómo vean. Díganme, por favor, si tienen alguna pregunta. O comentario. Díganme. Bueno, entonces eso pasa con la suma. ¿De acuerdo? ¿Preguntas? Ok, entonces tenemos aquí las propiedades que hacen que sea un grupo abeliano. Ahí están. Ok, la propiedad asociativa, el neutro y la de los inversos. Bueno, eso es respecto a la suma. Fíjense, aquí trabajamos con la suma de matrices. Ahí están las matrices con su suma. Pero podemos definir otra operación. Y es una operación donde voy a tomar un escalar real, la voy a multiplicar por una matriz M por N con crecientes reales y voy a obtener una matriz de M por N con coeficientes reales. Entonces se define para, digamos, un alfa en los reales y A una matriz que voy a denotar de esta manera y es un elemento de este conjunto que denoto M por N con coeficientes reales. Entonces voy a definir este producto de un escalar por una matriz. Como la matriz que resulta, pues es simplemente meter el escalar en cada coeficiente. ¿Ok? Es decir,
Si yo multiplico alfa por la matriz que desglosada es A11, A12, A1N, a M1, a M2, hasta a MN, esto se define, y aquí son dos puntitos para indicar que estoy definiendo esa operación, que es un producto, pero no es un producto de matrices, sino es un producto de un escalar por una matriz. Ese producto se va a definir como meter el escalar en cada uno de los coeficientes. En todos los coeficientes meto el escalar alfa. Ahí está alfa en cada uno de los coeficientes. ¿Ok? Y entonces, con ese producto se tienen otras propiedades que después van a aparecer cuando veamos la estructura algebraica del espacio vectorial, pero que por lo pronto vamos a mencionar como de manera aislada como propiedades donde, por supuesto, si multiplico por 1 esa matriz, el escalar 1 va a ser la propia matriz. Después, si multiplico dos escalares primero por una matriz, eso va a ser lo mismo que multiplicar un escalar por la matriz y luego la matriz que resulte por el otro escalar. Si sumo dos escalares y los multiplico por una matriz, esto es un producto. Entonces, esto es lo mismo que multiplicar primero alfa por la matriz y luego beta por la matriz. Y en cuarto lugar, si multiplico un escalar por la suma de dos matrices, esto es multiplicar alfa por A más alfa por B. Todas estas propiedades se pueden demostrar a partir de las definiciones de las operaciones. ¿De acuerdo? La operación de suma y la operación de producto. A este producto le podemos llamar producto híbrido. Este que estamos definiendo. Aquí podemos pensar que para distinguirlo del producto de matrices, es un producto híbrido que es escalar por matriz. Entonces, esto es algo que podemos utilizar. Es una operación que podemos utilizar y que estoy aquí explicándola, aprovechando para explicarla, y que de hecho le va a dar, aunque no lo he explicado como en el caso del grupo de anillo, sí le va a dar al conjunto de matrices la condición de ser espacio vectorial. Entonces, tenemos esta otra operación. Llevamos dos, la suma y este producto híbrido. ¿Hay alguna pregunta hasta aquí? ¿Se ve de qué manera se pueden demostrar estas propiedades? Usando las dos definiciones. La definición de suma de matrices y la definición de producto híbrido de escalar por matriz, que es esta. Entonces resulta muy sencillo demostrar cualquiera de estas propiedades, ¿verdad? Además de las definiciones de las operaciones, aquí les pongo el otro tip, usando a partir de las definiciones de las operaciones y de las propiedades de suma y producto en R. Entonces esto
se los voy a dejar de tarea en la siguiente tarea, que demuestren estas propiedades. Vamos a empezar a revisar cómo escriben las demostraciones. En este caso son muy sencillas, nada más hay que tener cuidado de escribirlas bien. Recuerden que pueden utilizar en cualquier momento esta abreviatura. No tienen que desglosar la matriz. Si se escribe esto, ya se entiende de qué se está hablando. Si se escribe esto. Y si se escribe esto, se está entendiendo de que el escalar alfa se está multiplicando a cada uno de los coeficientes. ¿Ok? Entonces, todas sus demostraciones pueden ser con esa notación. Nada más, acuérdense que para demostrar algo, aquí, en principio, en el enunciado, para ser más formal, tengo que presentar, dadas una matriz cualquiera de M por N con coeficientes reales y dadas alfa y beta números reales. Se tiene esto. Ese sería el enunciado ya más correctamente, ¿no? Es decir, tengo que presentar en cualquier enunciado, en un texto, en una tarea, en un examen, siempre tienen que presentarse los conceptos de los que se está hablando en el enunciado. Si estoy poniendo aquí una A, pues, ¿qué cosa es la A? Ah, pues es una matriz de M por N. Estoy hablando de alfa, beta, ¿qué cosas son? Son números reales. Entonces aquí ya debo interpretar que esto es el producto de números reales, ¿verdad? Ya no tengo que decirlo. Ustedes al leer ya se tienen que dar cuenta que estoy multiplicando números reales, que estoy sumando números reales, que aquí estoy sumando matrices, que aquí estoy usando la notación del producto híbrido de escalar por matriz, ¿verdad? O sea, el puntito está entre una escalar y una matriz, entonces es el producto escalar por matriz. Aquí este es el 1 de los reales, ¿sí? Noten ustedes, aquí este 1 que estoy poniendo aquí es el 1 número real. Por lo tanto, estoy hablando de un producto escalar matriz. Debe estar muy claro eso. Eso no lo dice el enunciado ni es necesario que lo diga. Lo que sí es necesario es todas las letras que estoy utilizando representan qué elementos en dónde. Entonces, por eso es que agregué eso. Dada la matriz y dadas los escalares reales. Hay que demostrar eso. ¿De acuerdo? Entonces, nada más hay que plantear todos los pasos. Digamos aquí, por ejemplo, el 1, pues es facilísimo. Nada más ustedes ponen la matriz y ponen el 1 y usan la definición. ¿Cuál es la definición? Pues es meter el 1 en todos los coeficientes. Y luego, pues esto es el neutro de los reales, ¿verdad? ¿Ok? Aquí es conveniente que ustedes agreguen anotaciones diciendo por la propiedad del neutro de los reales. Por eso ahí es conveniente para que ustedes se den cuenta con precisión cuál es la propiedad de los números reales que están utilizando. Y así en todas las demás. ¿Ok? ¿Sí está bien? ¿Preguntas? Para finalmente llegar a la tercera operación, que es la de producto de matrices. Entonces aquí tenemos esta segunda operación. Incluso si quieren les podemos poner número romano. Para que esté claro cómo se ubican las operaciones, la suma, el producto híbrido, escalar por matriz. Y ahora vamos al producto de matriz. Que también a lo mejor algunos de ustedes ya lo conocen, ¿verdad? Pero estos temas pueden ser repaso de cosas que hayan visto en otro lado, en la misma carrera o en la prepa o etcétera. Pero puede ser que no lo hayan visto. Entonces, por eso estoy empezando desde cero y lo estoy explicando y aprovechando tal vez de explicárselos en este otro contexto de estructuras algebraicas. Bueno, para el producto de matrices, aquí es curioso porque sí hay una restricción respecto a el tamaño de las matrices. Entonces, en general,
consideramos 3 matrices de tamaños no necesariamente iguales. Bueno, más bien son 2 matrices. O sea, otra vez es una operación binaria. No necesariamente iguales. De hecho, una matriz va a ser, por ejemplo, de M por N, y la otra va a ser de N, esta misma N, por R. Fíjense, los tamaños, de hecho, no son necesariamente iguales, pero debe coincidir. Pero el número de columnas de A debe ser igual al número de renglones de B. ¿Ok? Se obtendrá una matriz, vamos a llamarle C, de M por R. Es decir, se define una operación, fíjense que va de matrices de M por N, cruz matrices de N por R, y cae en matrices de M por R. Esta es la operación producto, también la denotamos con un punto. Pero fíjense cómo es una operación, se puede decir que es binaria porque toma 2 matrices y obtiene una tercera matriz como resultado, pero no es una operación que se aplique en el mismo conjunto. Fíjense, no es necesariamente, puede haber casos en que sí, pero no necesariamente es el mismo conjunto. Pues aquí noten ustedes que no es el mismo. Uno es matrices de M por N y otra es matrices de N por R. Entonces, en ese sentido, la operación no es la usual que podríamos describir en un grupo. Me regreso a la descripción de grupo. Bueno, aquí, por ejemplo, en la suma, si tomamos 2 matrices del mismo tamaño y caemos en una matriz del mismo tamaño, o sea, obtenemos una matriz del mismo tamaño. Ahí está, es del mismo tamaño en el caso de la suma. Pero en general, en un grupo, acuérdense que a lo que aspiramos en un grupo es tomar elementos de un mismo conjunto y caer en un mismo conjunto. En el caso del producto de matrices, eso no sucede. Tendríamos que restringir mucho, y de hecho lo vamos a hacer para que sean, por ejemplo, matrices cuadradas todas, y ahí sí todas serían el mismo conjunto. Pero en general podemos definir el producto de matrices de tamaños distintos y obtener, de hecho, una matriz de tamaño distinto. Todavía no he definido el producto, ¿sí? Nada más estamos describiendo a qué tipo de matrices se va a aplicar el producto y qué tipo de matriz va a ser el resultado de ese producto. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es la idea? ¿Cómo vamos a definir este producto? Entonces, la idea es, ahora sí vamos a desglosar A11, A12 hasta A1N, A21, A22 hasta A2N, AM1, AM2 hasta AMN. Esta va a ser la matriz A de M por N. Y la quiero multiplicar con una matriz B, que va a ser B11, B12
hasta B1R, porque lo que quiero es que B sea de N por R, B21, B22 hasta B2R, y luego BN1, BN2 hasta BNR. Noten ustedes entonces, el número, como dije antes, el número de columnas de A, aquí es N. Son N columnas. Y aquí el número de renglones de B son N. Son N renglones. De tal manera entonces que si yo tomo un renglón de aquí, va a tener el mismo número de elementos que una columna de acá. ¿Se fijan? Entonces, podemos considerar para cualquier renglón, déjenme seguir con anaranjado. Entonces, para cualquier renglón de A y cualquier columna de B, podemos calcular lo que sería el producto punto de esos vectores. De esos vectores que tienen ambos n coordenadas. Y aquí otra vez, así como al principio del... Bueno, no sé si se entiende esto, creo que me salió muy fea la letra, pero a ver. A ver, déjenme reescribir esto. Bueno, aquí A es de M por N, B es de N por R, y entonces para cualquier renglón de A. A ver, por ejemplo, vamos a tomar el renglón I de A. ¿Cuál sería el renglón I? El renglón I sería AI1, AI2, hasta AIN. ¿Están de acuerdo? Este sería el renglón I. Para cualquier renglón I y para cualquier columna de B. Bueno, una columna la puedo escribir así. Vamos a pensar en la columna J, que sería B1J, B2J, hasta BNJ. Esa sería la columna J. Acuérdense que la I varía desde 1 hasta M. En una matriz, cuando hablo del doble subíndice, regularmente al primer subíndice le llamo I y al segundo J. Entonces aquí el primer subíndice, que es I, variaría de 1 a M. Entonces este es el renglón I, representa cualquiera de estos renglones, pero es el renglón I. Fíjense ustedes. O sea, es poner el primer subíndice como I. Ahora me paso a la otra matriz, a la segunda matriz. En esa segunda matriz considero cualquier columna. Vamos a pensar en la columna J. ¿Qué va a tener esa columna J en común? Que el segundo subíndice va a ser J. Pero tienen el mismo número de elementos. Entonces se puede calcular con estos elementos, se puede calcular el producto punto de ambos como vectores de Rn. ¿Ok? Y entonces ese producto punto, bueno, si ustedes
le llaman, vamos a llamarle, si quieren, nada más provisionalmente, a este le llamamos B como vector, y a este le vamos a llamar W. Déjenme hacerlo un poquito más para acá. Este vamos a llamarle W como vector. ¿Ok? Y entonces, el producto punto de estos dos vectores, pues sería primero con primero, más segundo con segundo, etcétera, etcétera. A ver si están de acuerdo que esto sería la sumatoria desde que K vale 1 hasta N. ¿Ok? De A y K por BKJ. A ver si están de acuerdo con esa notación. Compacta usando la sumatoria. Si la desgloso, esto sería AI1 B1J más AI2 B2J. Y así me voy hasta el último, que es AIN BNJ. ¿De acuerdo? Pero fíjense cómo en la notación compacta, y aquí, bueno, también estamos repasando esto de la notación sigma, estoy ahora variando una tercera letra que necesariamente tengo que poner si es que lo quiero abreviar de manera compacta. Tengo que agregar esta K, que varíe desde 1 hasta N, y ¿qué es la que está variando aquí? Aquí vale 1, aquí vale 2, aquí vale N. La I y la J están fijas porque aquí elegí el renglón I y la columna J. ¿Ok? Bueno, este resultado es un número real. Posiblemente en geometría analítica vieron el producto punto de vectores en R3, ¿no? Tengo un vector en R3, otro vector en R3, hago el producto punto. ¿Cómo hago el producto punto? Primera coordenada con primera coordenada, más segunda con segunda, más tercera con tercera. Bueno, no hay ningún problema si en vez de tener 3 coordenadas, tiene n coordenadas, es lo que estamos haciendo. Y estamos considerando ese producto punto. Bueno, todo eso para decirles qué va a ir en el coeficiente IJ del resultado de esta matriz producto. ¿Sí? Entonces, la definición, ahora vamos a la definición. Entonces, definición. Entonces, dadas A, esta es una matriz de M por N. Repito lo mismo. B, que es bueno, B y J, pero esta es una matriz de N por R. Se define el producto de estas dos matrices como la matriz C y J, que va a ser una matriz de M por R, con coeficientes en los reales, donde C y J va a ser justamente lo que tengo al final de la pantalla anterior. La suma desde K igual a 1 hasta N de A y K por BKJ, es decir, el producto punto, con esto es suficiente, pero si lo quieren comentar, lo cual ayudaría, es el producto punto del renglón I, que es AI1 hasta AIN, producto punto, esto es producto punto, la columna J, que sería B1J, B2J, hasta BNJ. Esto de aquí es producto punto. Producto punto en Rn. ¿Ok? Así se define el producto de esas dos matrices. ¿De acuerdo? Entonces, es una definición elaborada,
pero no lo es tanto si yo recuerdo, si me baso en el producto punto. Entonces, lo que voy a hacer, fíjense que ese producto punto define a los coeficientes I y J, ¿verdad? Donde aquí es importante tal vez decir, ojo, bueno, aquí si quieren lo pongo como comentario. Aquí es el ojo, en C y J, la I varía desde 1 hasta N y la J varía desde 1 hasta R, porque aquí tomamos la J de la segunda matriz. Aquí la J varía desde 1 hasta R. Ya no lo pongo aquí, pero ustedes tienen que pensar que aquí la I varía desde 1 hasta M, la J desde 1 hasta N. Aquí la I varía desde 1 hasta N y la J desde 1 hasta R. Entonces aquí la I varía como la primera matriz, desde 1 hasta M. Aquí me equivoqué, aquí es desde 1 hasta M. Y la J aquí varía como en la segunda matriz, desde 1 hasta R. Entonces, por esa razón es que la matriz producto, por eso la matriz producto, si quieren le llamamos C mayúscula, pertenece a las matrices de M por R, con coeficientes en los reales. ¿Sí? Entonces, bueno, a ver, a manera de ejemplo, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a tomar una matriz de de 3 por 2 y vamos a tomar una matriz de 2 por 4. ¿Ok? Entonces, lo primero que hay que checar es que esta matriz de 3 por 2 se va a multiplicar con otra matriz de 2 por 4, de tal manera que el producto será de 3 por 4. ¿Cómo vamos a hacer ese producto? Entonces vamos a ir ya en la práctica repasando. Tenemos que hacer, fíjense, todos los renglones de la primera matriz los tenemos que multiplicar producto punto con todas las columnas de la segunda matriz, ¿verdad? Por eso nos van a salir 12 resultados. Cada uno de estos con cada uno de estos. 3 por 4. ¿Ok? Entonces, para que no se nos barra, no nos equivoquemos, lo que hacemos es pasarle lista del primer renglón, le pasamos lista a las 4 columnas. Y entonces vamos a llenar aquí. Primer renglón con primera columna es producto punto. Fíjense, producto punto es 2 por 1 más 3 por menos 1. ¿Ok? Entonces es 2 menos 3 me da menos 1. ¿Sale? Eso fue el resultado, apenas este es el resultado de primer renglón, primera columna. Si sigo con el primer renglón y la segunda columna, entonces me da 2 por 0 más 3 por 4, es decir, me va a dar 12 y lo pongo en este segundo sitio. Entonces, a medida que voy considerando el primer renglón y las sucesivas columnas y hago el producto punto de esos vectores, en este caso son vectores de R2, entonces así voy obteniendo los resultados del primer renglón de esta matriz, que va a tener 4 elementos, porque son 4 columnas las que hay aquí. O sea, apenas voy en la segunda columna. Luego, tercera columna sería 2 por menos 1 más 3 por 1. ¿Ok? Entonces es
menos 2 más 3 es 1. Finalmente, producto punto de este primer renglón con la última columna es 2 por 1 más 3 por 2. Es 2 más 6, que es 8. Y así pues ya lo hago con un procedimiento fijo y ya no me equivoco porque es primer renglón con todas las columnas, ahí pongo todos los resultados. Luego paso al segundo renglón, igual con todas las columnas. Entonces es menos 1 más 0. Bueno, de hecho aquí tengo que hacer espacio para los 3 renglones que me van a quedar, ¿no? Entonces es menos 1 más 0. Luego, menos 1 por 0 más 0 por 4, pues es 0. Menos 1 por menos 1, 1 más 0. Menos 1 por 1, menos 1 más 0. Y finalmente, con el último renglón de la primera matriz, le paso lista a las 4 columnas. Me queda 1 más 2, que es 3. Luego 0 menos 8. Luego menos 1 menos 2 menos 3. Y 1 menos 4 menos 3. ¿Ok? Entonces ya me quedó en efecto una matriz de 3 por 4. ¿Está bien? Entonces aquí es, vamos a hacer esto más pequeño, es, multipliqué una matriz de 3 por 2 por una matriz de 2 por 4 y me quedó justamente una matriz que es este producto de 3 por 4. ¿Ok? ¿Preguntas? ¿No hay preguntas? ¿Todo claro? Tal vez ya lo conocían, pero si alguien no lo conocía, pues a lo mejor es la primera vez que lo ve y me puede hacer una pregunta sobre el procedimiento. Creo yo que es útil hacer referencia al producto punto, pero bueno, a fin de cuentas es una manera de acordarme qué tengo que hacer, qué operación tengo que hacer para obtener el producto de matrices. ¿No? ¿No hay preguntas? Bueno. Ahora, resulta que esta operación, aunque es un poco rara porque está entre conjuntos distintos y se obtiene un tercer conjunto distinto, resulta que sí es asociativa. Claro que va a ser muy, muy latoso. Dicho producto es asociativo. Muy latoso demostrarlo. Muy largo, más que latoso. Pero, ¿qué significa que es asociativo? Es decir, si tomo 3 matrices, pero tengo que decir de qué tamaño. La primera va a ser de m por n. Ya no les pongo coeficientes reales, ya se sabe. A es de m por n. B es de n por r. Y C es de r por s. ¿Ok? Entonces, puedo multiplicar las primeras dos, se vale porque n coincide con n, y obtengo una de m por r, y luego esa la puedo multiplicar por c. Bueno, pues esto es lo mismo que si primero multiplico b con c, lo cual tiene sentido, vean ustedes, me queda una de n por s, y luego tiene sentido multiplicar a por ese resultado. Noten ustedes que al final ambos resultados son de m por s. Entonces, en ese sentido es asociativo, ¿verdad? Ya se imaginarán que la demostración pues es muy latosa. ¿Por qué? Porque tengo que primero hablar de cada coeficiente que obtengo de este producto, ¿no? Lo cual ya es un relajo porque cada coeficiente se calcula con este producto punto, que es esta sumatoria. Y luego tengo que multiplicar por una tercera matriz. Entonces es un verdadero relajo de notación, pero a fin de cuentas se utiliza la propiedad de los
números reales de la propiedad asociativa, y también se usa la distributiva, porque fíjense cómo el producto de matrices involucra, ojo, tanto el producto como la suma de números reales. Bueno, aquí se ve, ¿no? Aquí cuando está desglosado esto, ahí están multiplicándose números reales y también sumándose números reales. ¿Verdad? Entonces el producto de matrices no es tan sencillo, no se define de manera tan sencilla como decir coordenada a coordenada o coeficiente a coeficiente. O sea, no es multiplicar nada más los coeficientes entre sí, ¿no? Se tiene que hacer con esta manera elaborada, lo cual involucra tanto la suma como el producto de números reales. ¿Ok? Pero por lo pronto se tiene esta asociatividad. Ahora, ¿existe un neutro? Bueno, ahí la pregunta es más, más fuera de contexto, porque el neutro tendría que ser una matriz que multiplicada por otra la deje igual, pero sucede que como la matriz en principio es rectangular, no necesariamente cuadrada, entonces hay que hablar de distintos neutros. O sea, si en efecto se puede hablar de neutro, si hablamos de la matriz identidad. Pero la matriz identidad tiene que ser cuadrada. Esa tiene que ser cuadrada. Esa tiene que ser de n por n. Y es la matriz que tiene puros unos en la diagonal principal y por eso es que tiene que ser cuadrada y ceros en las demás. Esta matriz pues, se le puede poner como un 1 con doble raya y es conveniente ponerle un subíndice para indicar que es una matriz de n por n. Bueno, igual puede ser de r por r o de s por s, la letra que ustedes quieran. Pero esa es la matriz de identidad. La matriz de identidad tiene que ser cuadrada. ¿Ok? Entonces, si queremos hablar de una propiedad de neutro, hay que distinguir aquí. Y entonces, cuando tomemos una matriz rectangular general, es decir, si A y J es una matriz de M por N, entonces, si queremos multiplicarla por la izquierda por una matriz identidad, vean ustedes que lo único que, perdón, queremos multiplicar A por la matriz identidad, lo único que tendría sentido es la identidad de M por N. En efecto, esto me va a salir A. Y también puedo multiplicar la misma matriz A por la identidad, pero aquí solo tendría sentido de N por N. Y en efecto, eso me sale la matriz A. Entonces, por eso la situación de tratar de hablar de grupo y de propiedades de la estructura algebraica llamada grupo, donde tengo un solo conjunto, donde todos los elementos se mueven en un solo conjunto y hay un elemento neutro que funciona de ambos lados, aquí hay que tener cuidado, porque no estamos trabajando en un solo conjunto, sino en varios, y si queremos hablar de neutro, tenemos que hablar de neutros de distintos tamaños. ¿Ok? ¿Sí se entiende? Ahora bien, ya eso lo voy a dejar para el miércoles. Ahora bien, si en vez de hablar de matrices, tener la libertad de hablar de matrices de cualquier tamaño, decimos, bueno, ahora que sean cuadradas, que sean de 3 por 3, pues entonces todo queda en familia, porque yo puedo multiplicar una de 3 por 3 por otra de 3 por 3 y obtener una de 3 por 3. Ahí sí vamos a poder hablar o aspirar a hablar de grupo. Pero el producto también se puede definir de manera más amplia y por eso es que lo estoy definiendo así en principio y ya el miércoles hablamos de esta restricción de hablar de matrices de cualquier tamaño, podemos hablar ahora de matrices cuadradas. Y lo vamos a dejar hasta aquí y vamos a seguir el miércoles.
salvo que haya alguna pregunta o comentario. La matriz de identidad nada más existe en matrices cuadradas, ¿verdad? Sí, así es. Porque, fíjate, para definir una matriz de identidad tienes que llenar de unos una diagonal y para que exista la diagonal pues, tiene que ser cuadrada. Si no, te quedarían puros unos en una diagonal y luego te sobrarían ceros de este lado, por ejemplo. Entonces, digo, puedes definir esa matriz, pero de la que se habla como matriz de identidad es la cuadrada, de n por n. ¿Sale? ¿Otra pregunta? Bueno, entonces nos vemos el miércoles. Que estén Gracias, bien. profe. Hasta luego. Hasta Igualmente. luego. Hasta luego, profesor. Gracias.